Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día, en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y los invito a que me acompañen en una entrevista con el doctor José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso y director del Centro de Estrategia Política del Perú. Pero antes vamos a revisar nuestra portada del día de hoy. Si Toledo sale libre sería una vergüenza. Ex congresista Mauricio Mulder sostiene que el responsable será el fiscal José Domingo Pérez. Gorriti es el poder detrás del trono en la fiscalía. Era hombre de confianza de Toledo, apuntó el ex parlamentario aprista. Afirma que en el Ministerio Público están demorando el juicio a propósito para que el expresidente no pueda ser procesado por corrupción. Premier asegura que no conoce a Nicanor Boluarte. Gustavo Adriancén sostiene que solo habló con la presidenta. Hoy se vota la inhabilitación del presidente de la Junta Nacional de Justicia. Antonio de la Asa puede correr la misma suerte que Inés Tello y Aldo Vázquez. El ministro del Interior vive dentro de una nube. Presidente de APROSEC, César Ortiz Anderson, cuestiona a Víctor Torres. Y finalmente, Oppenheimer fue el ganador de los premios Oscar. Cinta de Christopher Nolan se llevó 7 estatuillas. Bien amigos, como les comentaba, tenemos vía Zoom al doctor José Chevasco. Doctor, buenos días. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. El Congreso la semana pasada aprobó el retorno a la bicameralidad. Algunos cuestionamientos, otros saludan la norma. ¿Cuál es su análisis del caso? Yo estoy a favor de la bicameralidad. Antiguamente yo defendía la unicameralidad, pero veo que el sistema unicameral no ha sido el que mejor resultado ha dado en los últimos 30 años para la política en el Perú. En principio porque no ha sabido usar los mecanismos, por ejemplo, en la función legislativa para que las leyes sean mejores. Y esto se nota cuando casi el 95% de la legislación aprobada ha gozado de la dispensa del trámite de la segunda votación o segundo debate. Al dispensarse más del 95% de las leyes y en la segunda votación, generó que muchos de los proyectos que el Congreso aprobara sean observados por el gobierno por diversas causas. Las observaciones al retornar al Congreso para ser tomadas en cuenta tampoco eran tomadas en cuenta. Gran porcentaje el Congreso promulgaba leyes sin tomar en cuenta las observaciones del gobierno y salían leyes que son en muchos casos de difícil aplicación, por ejemplo. Ahora, sí. La bicameralidad es buena, yo sí creo que es buena, permite un doble debate, mayor reflexión, distribuir también el trabajo es importante porque la Cámara de Diputados va a ser aquella que realiza el control político. La Cámara de Senadores va a ser más reflexiva, va a tener un mayor control sobre las normas que emite el gobierno, como los decretos legislativos, después de una autorización de carácter legislativo. El Senado también, ahora hay una nueva modalidad en cuanto al trámite de las leyes. La Cámara de Diputados va a ser la Cámara por exclusiva que va a tener la iniciativa legislativa. Los senadores no van a tener iniciativa legislativa. ¿Y esto por qué? Porque cuando un proyecto de ley sea aprobado por la Cámara de Diputados, irá a la Cámara de Senadores para su revisión. Sin embargo, va a tener también un periodo que se le ha denominado de silencio legislativo. Para que decir que si después de un tiempo prudencial que tiene que estar establecido en el futuro por el reglamento del Senado, el Senado no aprueba ni revisa la ley que la Cámara de Diputados le envió, automáticamente se dará por aprobada y se remitirá para su promulgación por el gobierno. Entre otras cosas, que podremos seguirlo conversando, ¿no, Carlos? Ahora, entre los principales, digamos, el principal cuestionamiento que tuvo esta decisión del Congreso es que hace unos años este tema se sometió a referéndum y digamos que el Congreso estaría yendo en contra del voto popular. ¿Se puede también analizar así? Mira, puede analizarse desde varias perspectivas. Sí, la población no siempre, mira, la población no sabe, la población sabe lo que quiere,
pero no necesariamente la población sabe lo que necesita. Es cuando igual vamos a un médico, ¿no? Nosotros le damos cierta opinión respecto a nuestro estado de salud al doctor, pero el doctor sabe lo que necesitamos, nosotros no. Y esto pasa también en el sistema político. La población tergiversa que el hecho, por ejemplo, de tener 2 cámaras significa un mayor gasto. Bueno, el proyecto de reforma de la bicameralidad aprobado por el Congreso establece algo muy bueno, es el límite presupuestal. Es decir, por constitución, la constitución va a decir que el presupuesto del Congreso no debe ser superior al 0,6% del presupuesto nacional. Este límite ya es importante. Ahora, el Congreso actualmente tiene un presupuesto de 972 millones de soles. ¿Es alto? Sí es alto. ¿Va a incrementarse con la bicameralidad? Depende. Depende de cómo se administren esos recursos. Porque ahora la aplicación de las tecnologías de la información y la modernización que tenemos con las computadoras podría inclusive generar de que los servicios comunes para ambas cámaras sean administrados por un solo ente. Me explico. Antiguamente yo trabajé también en el Senado, en la época bicameral, antes de los 90, y antiguamente, por ejemplo, cada cámara tenía su oficina de seguridad. Hoy podría haber una sola seguridad para las 2 cámaras. Claro. Antes habían 2 oficinas de logística, 2 oficinas de recursos humanos, 2 oficinas de informática. Hoy todos estos servicios, entre otros, entonces se podrían hacer una serie de cambios para que el presupuesto no aumente. Exactamente, y solamente las cámaras, en forma independiente, tendrían su propia oficialía mayor, su propia acta, su propia diario de debates, de manera que tengan equipos muy pequeños dedicados a la función parlamentaria, pero un gran equipo que brinde servicios a las 2 cámaras, con lo cual también se optimizarían el uso de los recursos económicos del Congreso. Doctor, ayer veía una entrevista a Alberto Borea, que hablaba y defendía, ¿no?, el retorno a la bicameralidad, y hablaba casi con nostalgia de aquellos senadores de la época, ¿no? Y digamos que daba la impresión de que nuestra clase política había involucionado. ¿Usted también lo ve así? Sí, lo veo así, y básicamente por la crisis de los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos son las instituciones por excelencia que preparan o deben preparar a los futuros gobernantes. Entonces, los militantes de los partidos políticos son en realidad el futuro ministro, el futuro congresista, etc. Hemos visto la crisis de los partidos ha generado una serie de aspectos que no han generado. Perdón, tengo una llamada telefónica. Te decía que la crisis de los partidos han permitido que se creen pequeños partidos políticos sin ningún respaldo ideológico, sin ningún respaldo programático, etcétera. Entonces, eso también ha generado también que la oferta de candidatos no sea la mejor. Y eso tenemos también que entender que políticos, congresistas no gozan de la experiencia respectiva, porque la reelección también estuvo prohibida. Entonces, esto ha generado de que tengamos parlamentarios, una clase política sin consistencias ideológicas, programáticas, y tampoco están entrenados en el arte de la política. Ajá. No olvidemos que para mí la política, más que una ciencia, es un arte. El saber persuadir, convencer, el saber hacer discursos, el poder explicar las cosas adecuadamente, es decir, una buena comunicación, es algo de lo que adolecen nuestros políticos modernos, ¿no? Y eso es algo en lo que hay que trabajar. Entonces, digamos que este tipo de reformas también deberían venir acompañadas con algunas normas hacia los partidos, ¿no? Cuadros, preparación, porque de ahí empieza el problema, ¿no? La poca preparación y los pocos filtros también que hay en los partidos. Claro, y además también que los partidos tengan una democracia que les permita
que sus militantes vayan ascendiendo a los cuadros importantes, ¿no? Y eso es lo que no se ha encontrado desde hace 30 años en los partidos políticos llamados tradicionales, ¿no? No olvidemos que antiguamente los partidos eran denominados partidos escuela. Ujú. Los jóvenes eran preparados, el Partido Aprista, Acción Popular, el PPC. Los partidos también socialistas y comunistas tenían sus escuelas, por eso que tú tenías un debate rico en las cámaras legislativas. Pero además también hay que hacer reformas dentro del Congreso, por ejemplo, ya no ser tan austero en los tiempos para el debate. O sea, hoy tienes el uso de la palabra de un parlamentario por 5 minutos. Ujú. En 5 minutos no puedes construir un buen mensaje. Entonces tienen que haber reformas también de carácter interno para que el parlamentario pueda explayarse correctamente o eficientemente. Tienen que haber reformas en los partidos políticos, pero también algo muy importante, Carlos. Tampoco hay que eximir de responsabilidad en la calidad de nuestros políticos a la población. La población tiene que ser también más cuidadosa en la elección de sus congresistas y no dejarse cautivar por discursos populistas de fácil consumo, ¿no? Y Ujú. también los candidatos no tampoco tienen por qué engañar a la población para conseguir un voto. Claro. No pueden estar prometiendo cosas que no pueden cumplir, ¿no? Ahora, doctor, yo creo que el principal cuestionamiento que se le hizo al Congreso esta vez por esta votación es que la bicameralidad vino amarrada con la reelección. Y digamos que la reelección la ha aprobado un Congreso que tiene menos del 10% de aprobación. Eso, de alguna manera, le quita legitimidad también, ¿no? Mira, acostumbrémonos, Carlitos, que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Muchas veces decíamos, ¿no? Decimos, sí, se aprobó la bicameralidad, pero debió hacerse esto, debió hacerse lo otro, este cambio no es bueno, este cambio sí. Pero en realidad, si nos vamos a poner a discutir en lo perfecto que debe ser el modelo bicameral, no tendríamos hoy bicameralidad, ¿no? Y eso también va para en nuestra vida diaria, ¿no? Buscamos la perfección, y eso no existe. Es cierto, se aprobó la bicameralidad con la opción de la reelección. La reelección no es mala, la reelección es buena. Algunos dirán, sí, pero han puesto que para ser senador tienes que ser diputado o, o tener 45 años, ¿no? Entonces, algunos dirán, sí, los parlamentarios de hoy se han beneficiado porque ellos sí van a poder postular a la reelección en el Senado. Bueno, pues, las cosas son así, hay que aceptarlas, pero va a depender de la población si los reelige o no los reelige. Ese es otro mecanismo también que hay que implementar, querido Carlos. La reforma de la bicameralidad es buena, sí es buena. La reelección es buena. Pero faltan otras reformas de carácter político. Yo, por ejemplo, yo ¿Como estoy de cuáles? idea de que el Congreso, la Cámara de Diputados y Senadores en el futuro, van a que se renueven por tercios o mitades a mitad del periodo. O sea, hoy, en la vida en que nos toca subsistir en algunos casos, hace que la legitimidad o popularidad de los políticos y las instituciones políticas en general se licúen rápidamente. Hoy, una mala actitud de una persona política en las redes sociales hace que esa popularidad y legitimidad baje. Ujú. Entonces, el parlamentario no puede estar tampoco a las espaldas de que ese deterioro de su popularidad o legitimidad se mantenga por 5 años. O sea, no hay país que pueda aguantar a sus dirigentes por 5 años. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Congreso? Modificar la Constitución para que a mitad del periodo un tercio, o sea, el 30% de los senadores y diputados se renueven. De esa manera, eh, haríamos que la población refresque a la clase política. Y otra cosa importante, ya el político dirá, caramba, ya no voy a hacer mi gestión ya no de 5 años, sino de 2 años y medio. Tengo que Y portarme entonces bien, me voy a portar mejor, porque a los 2 años y medio va a tener que mínimo, ¿no? cambiar. Entonces, este tipo de reformas creo que son necesarias también realizarlas en lo que resta de este Congreso. Pero tampoco pidamos que el Congreso bicameral sea la solución inmediata a los problemas del Perú. No, tampoco es así. Las democracias sólidas, Inglaterra,
Estados Unidos, ven los resultados de la estabilidad del sistema político o parlamentario que tienen después de 20, 30 años. Y pasa con nuestros niños, ¿no? Cuando tenemos un niñito, ¿cuándo vamos a ver los resultados de la buena educación familiar o educativa en los colegios de ese niño? Lo vamos a ver cuando el niño tenga 19, 18 años, 20 años. No son, el resultado no se ve en forma inmediata. Es un tema a largo plazo. Claro, nosotros tenemos que aprender a hacer políticas de largo plazo. O sea, lo que pasó después de la posguerra en la Segunda Guerra Mundial, o sea, el crecimiento que tú has visto en Europa, Alemania, los países que estuvieron involucrados, que tuvieron guerras mundiales, catástrofes, etcétera, etcétera, vieron sus resultados de crecimiento y de desarrollo económico después de 20, 30 años. Entonces nuestra población también tiene que entender, yo por ejemplo tengo 60 años, yo no voy a pretender ver un país con bienestar peruano dentro de 5 o 10 años, yo de repente no lo voy a ver. Claro. Bueno, pues me tocó esa parte de la vida, pero sí las siguientes generaciones van a encontrar un país mejor, siempre y cuando los peruanos de hoy se atrevan a hacer reformas de largo plazo y la población también tiene que entender que los resultados de las políticas de corto plazo no existen y todo es de largo plazo. Esa es mi reflexión por el momento, Carlos. Doctor, cambiando de tema, ¿cómo ve usted la designación de Gustavo Adriancén como premier? Él ha dicho que su gestión se va a basar en dos ejes, ¿no? La reactivación económica y el tema de la seguridad ciudadana. Son dos temas que golpean en la actualidad al país, ¿no? Claro, en este caso la agenda del señor Adriancén coincide con la agenda de la población. Entonces no podríamos estar en contra de del énfasis que le pueda poner a los dos ejes de la política general del gobierno, que ya fue aprobada oportunamente por el Congreso cuando hubo el cambio de gobierno del señor Castillo a la señora Dina Boluarte. Mira, todo lo que genere estabilidad está bien. El señor Adriancén ha mantenido al resto de sus ministros en los cargos, me parece correcto. Él tiene que evaluar el desempeño de sus ministros, me parece correcto, porque tampoco es bueno como cuando pasan en las empresas o las instituciones, ¿no? Llega el jefe a cambiar todo, un ratito. Primero ve cómo se desempeñan tus gerentes, tus directivos, etcétera, y luego de eso, después haz cambios, la transición tiene que ser lenta. O sea, los cambios bruscos no generan un clima de estabilidad. Es como cuando tú quieres construir un edificio, ¿no? Mal podrías querer construir un edificio en una tierra pues, que se está moviendo, como es un terremoto o claro, una tierra inestable. En la política pasa lo mismo. O sea, tenemos que acostumbrarnos a tener estabilidad, no inestabilidad. O sea, el mundo de la política es un mundo dinámico, sí es dinámico. ¿Está en movimiento? Claro que está en movimiento. Pero a la vez también es un movimiento que genera equilibrio. Es el equilibrio en política es dinámico, el equilibrio no es estático. Entonces tiene que saberse hacer los cambios, los momentos, etcétera. Y yo veo con expectativa e ilusión de que el señor Adriancén realice un buen trabajo, pero también el Congreso va a tener que hacer lo suyo para cuando le toque exponer su política general de gobierno al señor Adriancén y obtener el voto de confianza del Parlamento, que también ya fue eliminado en la nueva reforma. Algunos, sin escucharlo en el Congreso, ya dijeron que no van a darle su respaldo, ¿no? Son temas, posiciones políticas. Pues eso es lo que pasa cuando no tenemos políticos profesionales y se ciñen a dogmas, a tomar decisiones sin escuchar. Y la gente no quiere eso. Además, acuérdate, Carlitos, tenemos un Congreso totalmente fraccionado, con 11 bancadas. La estabilidad es muy, muy, muy complicada. Y esta inestabilidad que tiene el Parlamento también es un poco el reflejo de lo que pasa en el país. Nuestra población también tiene ese tipo de opiniones un poco desordenadas, porque en realidad la población no está obligada a tener en su agenda la vida política, ¿no? A la población le gusta el escándalo político, sí, el escándalo político nos llama la atención a todos. Pero eso no quiere decir que la población tenga que saber de política. Por eso al principio de nuestra entrevista o conversación, Carlos, yo te decía, ¿no? La población sabe lo que quiere, pero no sabe lo que necesita, ¿no? Y eso pasa también con nuestros políticos en el Congreso, ¿no? Primero hay que escuchar, primero hay que oír, y de acuerdo a eso tomaremos un tipo de decisión.
Y yo anhelo que el Congreso le brinde su voto de confianza al gobierno para que el gobierno, estando estable, tengamos también un país estable. Doctor Chevasco, queremos agradecerle la entrevista. Ha tocado temas importantes como la bicameralidad y la importancia, según su punto de vista, de regresar a este sistema. Muchas gracias. A ti por la invitación. Hasta un nuevo momento. Muy buenos días. Gracias. Bien, amigos, estuvo con nosotros José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso y director de la Escuela de Estrategias Políticas del Perú. Los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian. La verdad, no.